Bueno, como decía, hoy vamos a empezar a ver lo que es comunicación visual porque eh, nosotros, cuando emprendemos esta tarea de el diseño gráfico, sí, también nos convertimos en comunicadores, porque más allá de componer una pieza gráfica, sí, vamos a comunicar algo a través de las imágenes. Entonces, es importante tener en cuenta lo que vamos a decir, cuál va a ser el mensaje que vamos a dar para poder respaldarlo con todas las herramientas que tiene el diseño gráfico y potenciar así el mensaje, ¿sí? Y que llegue mejor a nuestro público objetivo. Ahora les comparto pantalla de las Filminas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que es comunicación. Comparto. Bueno, entonces tenemos comunicación visual. La comunicación es el propósito que da razón de ser al diseño gráfico. A ver, que da razón de ser al diseño gráfico. Y representa el origen y el objetivo de todo trabajo. Toda percepción es un acto de búsqueda, de significado, y en este sentido es un acto de comunicación o de búsqueda de comunicación. La función de la percepción visual es interpretar los datos de los sentidos para construir contextos significantes. En el acto perceptivo hay dos componentes. Tenemos la búsqueda de significado y el encuentro de significado. Vamos a lo siguiente. El rol del diseño gráfico en la construcción de mensajes visuales. El rol del diseño gráfico en la construcción de mensajes visuales. La comunicación del diseño gráfico es visual. Emplea determinados elementos y variables visuales como líneas, contornos, dimensiones, texturas, luminosidad, elementos que son compuestos con base en una selección objetiva de factores sintácticos. Perspectiva, yuxtaposición, relación figura-fondo, equilibrio, continuidad, entre otros, que actúan como estimuladores sensoriales. Entonces, tenemos, por un lado, todas estas variables gráficas de imágenes, como son líneas, contornos, dimensiones, texturas, etcétera, y por otro lado, tenemos la forma en la que disponemos estos elementos, que es lo que habíamos visto con la Gestalt, que ayudan con el factor sensorial. Dicho de otra manera, el diseño de estos mensajes es realizado a partir del conocimiento de la percepción visual, que es lo que habíamos visto con la Gestalt, la psicología del comportamiento y nociones socioculturales que en su conjunción determinan un conjunto de herramientas de la comunicación visual. Los objetos de diseño gráfico deben cumplir con tres aspectos básicos para la comunicación. El primero de ellos refiere concretar los objetivos establecidos que atenderán las necesidades de comunicación. Las necesidades de comunicación, es decir, su funcionalidad. El segundo punto es el respetar las reglas de sintaxis visual de la forma, para que el receptor experimente sensaciones a partir de lo que se conoce como cualidad estética de la imagen.
Finalmente, el tercer elemento refiere la construcción de sistemas visuales desarrollados a partir del producto y que se efectúan de manera coordinada para satisfacer las necesidades de comunicación. Dicho en otras palabras, se basa en estos tres aspectos la comunicación: lo funcional, es decir, las herramientas que usamos, ¿sí? Las herramientas o elementos que usamos, ¿sí? Como cuando hablamos de legibilidad y funcionalidad, tanto de la tipografía como de las imágenes. Después, en segundo lugar, ¿sí? La forma, ¿sí? En que disponemos estas imágenes o elementos. Y por último, la construcción de un sistema visual, ¿sí? Que es cuando construimos, por ejemplo, toda una identidad que respalda, ¿sí? El mensaje que quiere llevar, por ejemplo, una marca. Ahora vamos con la siguiente, el proceso de comunicación visual. El primer componente del proceso es el emisor, ¿sí? Acá sucede lo mismo que en la comunicación normal, ¿sí? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Son distintos, bueno, son muy similares los filtros, sí, pero lo distinto acá es que comunicamos a través de las imágenes, no del lenguaje propiamente dicho, que es el lenguaje verbal, sí, a través de las palabras, sino a través de las imágenes, de lo visual, ¿sí? Y lo visual también tiene códigos. El primer componente del proceso es el emisor, quien posee la necesidad de comunicar y es a la vez el responsable de la emisión del mensaje. Este debe considerar los demás elementos del sistema para ser capaz de emitir un mensaje perceptible y que provoque la acción esperada. El segundo elemento, figura, es el ruido, que agrupa una serie de interferencias que pueden existir en el ambiente. Estas pueden distorsionar la percepción del mensaje, ¿sí? Estas son cosas externas al mensaje, ¿sí? El ruido son los obstáculos que tenemos a la hora de comunicar, que son externos a nosotros, ¿sí? Una vez que el mensaje ha llegado al receptor, en este actúan tres tipos de filtros. Como decíamos acá, el filtro sensorial, el operativo y el cultural, que pueden distorsionar e incluso anular, es decir, eh, anular totalmente lo que queríamos decir, ¿sí? Y que se interprete de otra forma. Anular el mensaje. Los filtros sensoriales hacen referencia a las capacidades y limitaciones del sistema sensorial. Por ejemplo, que nuestro público sea daltónico o tenga problemas de la visión, ¿sí? Por ejemplo. Después, en contraste, tenemos los filtros operativos. Son los concernientes a las capacidades intelectuales y a la experiencia del receptor. Los filtros operativos tienen que ver con la capacidad intelectual del público al que nos estamos dirigiendo. No va a ser lo mismo hacer una imagen para que la mire un niño que una imagen para que la mire un adulto, ¿sí? Hay experiencias eh, y hay diferencias intelectuales, ¿sí? Por la edad. Finalmente, tenemos los filtros culturales que afectan la percepción del receptor a partir de sus propios ideologías y religiones. Es decir, que su percepción se verá configurada por su ideología sociopolítica y socioreligiosa. Al concluir el mensaje, el receptor es capaz de dar respuesta al estímulo recibido. Este último filtro cultural tiene que ver con el contexto cultural de nuestro público. Claramente puede interpretar alguien que, por ejemplo, es del occidente, puede interpretar distintamente, ¿sí? Un mensaje de otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo que interpretemos nosotros, por ejemplo, argentinos, que, por ejemplo, los japoneses, ¿sí? Podemos decir algo y seguramente por nuestro contexto sociocultural vamos a interpretar cosas distintas, ¿sí? Porque estamos en distintas partes del mundo, también tenemos religiones distintas, ¿sí? Y esto va a afectar
el mensaje. Por eso, de antemano, tenemos que pensar bien a qué público nos dirigimos. Esto tiene que ver con conocer el proceso de comunicación visual, ¿sí? De conocer nosotros como emisores qué vamos a decir, pero sobre todo de antemano saber a qué público nos vamos a dirigir, ¿sí? Cuando estamos hablando de las capacidades, de los sentidos que tienen estas personas, ¿sí? También de la capacidad intelectual y también del contexto cultural, sociocultural. ¿Sí? Todo esto tenemos que saber para que el mensaje que demos, ¿sí? Vaya específicamente para nuestro público objetivo y no se choque con ninguno de estos problemas y filtros que anulen el mensaje o terminen no potenciándolo o, por ejemplo, haciendo entender algo distinto a lo que queríamos decir a nuestro público. Entonces es muy importante conocer nuestro público a la hora de emitir un mensaje. Mensaje, digo, a esta información que tiene nuestra composición gráfica, ¿sí? Porque siempre decimos algo con nuestra composición gráfica, ¿sí? Porque al ser una técnica, el diseño gráfico busca comunicar, es muy distinto a las artes visuales, ¿sí? Que buscan contemplación o este tipo de ideas, ¿no? El diseño gráfico sí o sí tiene un propósito que es comunicar algo. Entonces lo tenemos que decir bien, tenemos que comunicar bien lo que queremos decir y saber bien a qué público nos dirigimos. Después, habilidades de la comunicación visual. En consecuencia, el diseñador debe emplear distintas habilidades intelectuales para desarrollar objetos de diseño que atiendan a las diferentes necesidades de comunicación. Algunas de estas estrategias son las capacidades de análisis, síntesis, abstracción y representación. Es el diseñador quien tiene el compromiso de atender los problemas a partir de la imagen o del objeto de comunicación. El objeto es portador de la forma. Los objetos determinan el canal de percepción y las reacciones que serán desencadenadas a partir del estímulo. En algunos casos, contará con más de un canal: vista, tacto, olfato, gusto y oído, de manera simultánea. Cultura de los objetos. En este caso, los objetos adquieren un valor simbólico más allá de lo utilitario. Los atributos asimilados y registrados en el cerebro del receptor crean un museo imaginario. Contacto interindividual. El objeto que contiene mensajes funcionales y simbólicos es recibido por un medio o individuo que no corresponde al creador de esos mensajes, sino por un receptor. Contacto humano. El objeto es adquirido a partir del contacto con una persona. Por ejemplo, ir de compras implica la interacción con un vendedor. Sociología del objeto. Se refiere a la categorización de los objetos en masa debido a sus aspectos diferenciales. Sí, esto lo ponemos aplicado sí a todo lo que es piezas visuales, no un objeto en sí, un producto o un servicio, sino a las imágenes que nos invaden, sí, en nuestro día a día y cómo lo dirigimos. El significado y la percepción. La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso perceptivo. La falta de satisfacción de esta función significativa genera tensión, ansiedad, miedo, fatiga o aburrimiento de acuerdo con las circunstancias. Es decir, si a la hora de percibir nuestro público objetivo, eh, digamos, este proceso de percepción le cuesta interpretar el mensaje, ¿sí? Podemos caer en la consecuencia de que genere tensión, ansiedad, miedo, fatiga o aburrimiento en nuestro público objetivo. De aquí la importancia del control que ejerce el diseñador sobre el aspecto significativo de los componentes que selecciona para sus diseños. No solo sobre el aspecto estético, ¿sí? No olvidemos que no trata únicamente de estética, sino sobre las configuraciones que usa para organizar esos componentes. La percepción implica búsqueda de sentido y organización de estímulos en una configuración significante. Cuanto más organizados los estímulos, más fácil será la interpretación. De aquí la importancia de la pertenencia y la organización de los componentes visuales usados en un mensaje gráfico, ¿sí? Entonces,
La función significativa es inmediata en el proceso perceptivo. Tenemos un significado. Y si nosotros en el proceso de percepción utilizamos de forma adecuada los elementos, ¿qué hacemos? Disponemos a que esta función significativa sí cumpla sí, su cometido, es decir, se entienda el significado, se interprete el significado inmediatamente y de la forma en que nosotros lo queríamos decir, ¿sí? Después tenemos selección y organización. La selección de los componentes determina en gran medida el aspecto semántico del diseño. Por eso debe ser apropiada al contenido del mensaje. La organización de los mismos puede reforzar este aspecto, pero su cometido esencial es sintáctico, es decir, presentar los elementos significantes en un orden acorde con los requerimientos perceptuales en función de facilitar el procesamiento y la comprensión del mensaje. La organización debe establecer claras relaciones de jerarquía, inclusión y conexión, secuencia y dependencia entre esos componentes y, consecuentemente, la de facilitar la construcción de un significado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante la hora en que elegimos los elementos de nuestra composición gráfica, ¿sí? Que pueden ser líneas, formas, puntos, imágenes, fotografías, digamos, ¿sí? Colores, ¿sí? Esto es importante. Es importante las cosas que elegimos porque las tenemos que pensar al público que nos vamos a dirigir. Y también es importante el proceso de organización, es decir, cómo disponemos todos estos elementos que elegimos en la composición de la pieza gráfica. Porque además del significado que le vamos a dar sí, a estos elementos, la forma en que los dispongamos, es decir, la forma de la jerarquía y la que los acomodemos dentro de la composición, ¿sí? También va a decir algo, también va a generar un significado y tiene que ser uno que acompañe, ¿sí? Lo que queremos decir con estos elementos. Todo unificado, todo tiene que ir con el mismo objetivo de comunicar lo mismo, ¿sí? Después tenemos el signo. Los signos, básicamente a todas las imágenes, ¿sí? Se las denomina un signo. ¿Por qué? Porque son vehículos, se le llama al signo vehículo de significado. Y todas las imágenes, sí, significan algo. Por eso vamos a ver el concepto del signo. El signo es el vehículo que lleva el significado de lo que representa. La comprensión del uso de los signos visuales en el diseño gráfico permite crear mensajes gráficos con un significado concreto y, en consecuencia, reducir las ambigüedades de la comunicación visual. Cuando los diseñadores quieren crear proyectos con mensajes significativos e impactantes que capturen la imaginación de sus espectadores, confían en los recursos que ofrecen conceptos de comunicación visual. Por ejemplo, los signos visuales pueden transmitir una gran carga de significado que puede ser entendido e interpretado por diferentes culturas, sociedades, siempre y cuando el mismo código del lenguaje visual sea usado. ¿Qué es un signo? El signo lo podemos definir como aquello que hace referencia a otra cosa que está ausente, ¿sí? Básicamente es la representación de algo que no está físicamente, ¿sí? Físicamente donde estamos nosotros. Entonces lo reemplazamos con una representación de ese algo que está ausente. En otras palabras, los signos son contenedores de conceptos que adquieren un significado cuando se interpretan por memoria, similitud o analogía. Sin embargo, los signos no tienen ningún significado por sí mismos, sino que les damos significado cuando los interpretamos. La semiótica se ocupa de los signos y su relación con los objetos y el significado. Ferdinand Saussure, uno de los fundadores de la semiótica, consideraba que los signos son la unidad básica del significado y definía sus dos partes, el significante y el significado.
Básicamente, un signo se compone de estas dos partes, el significante y el significado. Este par, ¿sí? Es el conjunto que compone un signo. El significante es la referencia física existente asociada a algo, ¿sí? Es la cosa física en sí, literalmente. Y después, el signo es el objeto que combina el significante y el significado en una unidad significativa. Es decir, el significado es la idea o concepto de la cosa. El significante es la cosa, el significado es el concepto o la idea de la cosa. El signo es la relación entre el concepto y la representación de ese concepto. Al aprender la diferencia entre significante y significado y cómo aplicar los diversos tipos de signos visuales, los diseñadores serán capaces de crear mensajes connotativos de alto impacto. Acá tenemos un ejemplo de significante y significado, ¿sí? El signo hace referencia a otra cosa que está ausente. En este caso, el signo es un perro. Entonces, si lo dividimos en dos, que es el significante y el significado, vamos a ver. El significante es la referencia física existente, es decir, la cosa, ¿sí? En sí. Es el perro, literalmente. Entonces, ahí abajo tenemos ejemplos de lo que sería el significante. Perro, hembra, sana, grande, clara, peluda, dientes, lengua afuera, cuatro patas. Básicamente es el perro. El perro es el significante, que es el objeto, ¿sí? En sí. Y después tenemos el significado, que es el concepto mental que tenemos de ese significante. Entonces, ¿qué nos puede llegar a transmitir esta fotografía del perro? Ternura, animal, buen compañero, destructivo, fiel, seguridad, peligro, cuidados, gastos, todo este tipo de cosas. Depende la interpretación que le querramos dar. Pero básicamente el significante es la cosa en sí y el significado, el concepto que puede llegar a dar esto, ¿sí? Entonces, vemos un perro, sí, pero nos transmite, por ejemplo, ternura, un amigo fiel, ¿sí? Esto es lo distinto. Lo que vemos en sí y lo que nos transmite, lo que significa para nosotros, lo que interpretamos. Después tenemos la clasificación de los signos. Los signos básicamente se califican en tres grandes grupos: el icono, el indicio y el símbolo. El icono, su representación es parecida a un objeto o referente. Básicamente es la representación tal cual o imitando, ¿sí? Una cosa real, ¿sí? Por ejemplo, un icono puede ser una fotografía, claramente porque es una referencia literal a la realidad. Y también podría ser esto, ¿sí? Acá vemos un par de iconos. No todo es iconos, no todo esto chiquitito, ¿sí? Estos símbolos chiquititos que vemos son iconos, ¿no? No pasa. Todos estos son signos, sí, pero se clasifican de distintas formas. Iconos son aquellos que representan algo literalmente como es. Por ejemplo, vemos una persona, un teléfono es un teléfono, ¿sí? Una casa es una casa, un mensaje es un mensaje. Entonces tenemos indicios o indicadores. Su significante tiene una relación causa-efecto con el objeto. Muestran algo sobre las cosas por estar físicamente conectados con ellas. Por ejemplo, todo lo que son señales, ¿sí? Como flechas, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, subrayados, no sé, todo esto que tiene contexto, tiene un significado cuando está asociado a otra cosa. Un ejemplo de un indicio, por ejemplo, es un cielo tormentoso. Nosotros vemos nubes, ¿sí? Por ejemplo, un cielo todo nublado, ¿sí? Y es eso, un cielo todo nublado. Pero para nosotros puede ser un indicio, ¿sí? De que está por llover, por ejemplo. Eso sería un indicio. Después tenemos los símbolos. Son signos donde el significante y el objeto no tienen ningún tipo de semejanza ni causa y efecto, sino que es arbitraria.
Un ejemplo es el himno, la bandera, los vocablos de las lenguas, visuales del lenguaje escrito, ¿sí? Un símbolo, por ejemplo, es el alfabeto, ¿sí? La A es una A, sí, por ejemplo, hablando de las letras del alfabeto. Es una A, pero ¿qué representa realmente? No, los símbolos son cosas a las que el hombre les puso un significado, ¿sí? Son formas que no tienen nada que ver, ¿sí? O sea, de semejanza visual, ¿sí? No es que representan, no es una flor y vemos, por ejemplo, el signo pesos. ¿Por qué hoy representa eso dinero? Pero porque el hombre le dio ese significado, no vino ya así adquirido, ¿sí? Los símbolos son cosas son signos, ¿sí? Lo digamos bien, son signos a los que el hombre les dio sus significados, ¿sí? Por ejemplo, el alfabeto, los símbolos, por ejemplo, estos de dinero, o por ejemplo, eh, las notas musicales, ¿sí? En las partituras, ¿sí? Este es otro lenguaje al que el hombre le dio el significado, ¿sí? O por ejemplo, las señales, eh, algunas señales de tránsito, ¿sí? También, porque nosotros podemos ver una imagen, pero no significa una cosa porque ya hemos aprendido algo culturalmente, ¿sí? Tiene que ver sobre todo con las experiencias culturales, de las cosas fueron aprendidas. Por ejemplo, acá tenemos más ejemplos. Los iconos. Se establece una relación de semejanza entre significante y significado. Un ejemplo, una cámara de fotos tachada significa prohibido hacer fotos. ¿Sí? Estamos hablando de cosas literales. Los símbolos. Se establece una relación creada por las personas entre el significado y el significante. Una cruz verde indica la presencia de una farmacia, ¿sí? Una cruz verde no es simplemente una cruz verde, sino es una señal de que hay una farmacia cerca, que hay una farmacia en ese lugar donde está esa cruz. Pero eso fue algo impuesto por las personas, ¿sí? Y después tenemos los indicios. Se establece una relación de consecuencia directa entre significante y significado. Un ejemplo, las huellas son un indicio de que ha pasado un animal, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a mostrar un- más ejemplos en un video. Les voy a compartir. Charles Sanders Peirce, filósofo, lógico y científico estadounidense, creó una clasificación de los signos gráficos: ícono, índice y símbolo. El ícono va a ser similar al objeto. Los íconos son signos gráficos que representan al referente con un significante, aportando un significado claro sin interpretaciones. Hay similitud entre el significante y el significado, es decir, el ícono se parece a lo representado. Los dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas pueden ser íconos. En la siguiente imagen podemos reconocer que se trata de un mapa que representa la forma de los países y continentes. En tanto respeta la forma y tiene similitud, vamos a decir que el mapa es un icono. El índice no va a ser similar al objeto, pero va a guardar relación con este. Se trata de un tipo de signo natural en el que se establece una relación entre el significante y el significado. Consiste en el indicio, por lo tanto, está presente lo que se representa, pero realmente no se muestra como tal, sino por medio de una asociación o relación. Por ejemplo, en la siguiente imagen, se pueden observar enormes nubes negras. Estas son indicio de que se aproxima una tormenta. El símbolo va a estar dado por una ley o convención. Emplea un significante, pero no para referirse a lo que representa, sino para evocar un significado arbitrario y consensuado socialmente.
Puede no haber relación ni parecido entre el significante y el significado. Un ejemplo son las señales de tráfico, que podemos entenderlas solo si hemos aprendido el significado. En la siguiente imagen, por ejemplo, tenemos una balanza que por ley o convención es la representación de la justicia. Por lo tanto, si la justicia se representa a través de una balanza, estamos frente a un símbolo. Estimados del diseño, nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Ayudar a la verdad a través del diseño. Uno de los fundamentos más importantes y subestimados del diseño es el manejo de la información. En general, podemos afirmar que el diseño busca siempre solucionar un problema semántico, comunicar un determinado mensaje a un público específico de la manera más eficiente posible. Sin embargo, ¿qué significa exactamente esto? ¿Cuándo podemos hablar de una comunicación eficiente? ¿Y puede realmente la forma de un mensaje cambiar la manera en la que éste es interpretado? Para empezar a respondernos, analicemos brevemente qué es un mensaje en un entorno comunicativo. Podemos afirmar que un mensaje está compuesto de información, es decir, una serie de datos que el receptor descifrará e interpretará. Esta información, sin embargo, está codificada a través del lenguaje. En algunos casos, puede tratarse de lenguaje escrito u oral, y en el caso del diseño, de lenguaje visual. Sin embargo, el lenguaje no es un sistema perfecto, sino que está expuesto a diversas posibilidades de error. Esto permite que se den muchas situaciones que pueden terminar por crear un conflicto en la comunicación. Pueden darse errores en la manera en la que el mensaje fue construido, puede faltar información dentro del mensaje o puede haber un problema de interpretación por parte del receptor. Como podemos ver, la forma en la que el diseño presenta un determinado mensaje afecta en gran medida la manera en la que es interpretado. Por ello, el compromiso del diseño no es solo con la estética, sino también con una comunicación transparente, clara y fidedigna. Esta situación puede llevar a casos críticos de desinformación. Esto puede, en el caso de una marca comercial, tener consecuencias bastante serias, pero podemos ver casos más graves aún en el ámbito político y social, donde la desinformación es un problema muy grave. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo diferentes aspectos del diseño pueden cambiar en gran medida la forma en la que percibimos información. 1. Relevancia. Analicemos este mapa. En él podemos ver la cantidad de condados ganados por los republicanos y demócratas en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Donald Trump utilizaba mucho este mapa, ya que visualmente parece expresar un apoyo mayoritario del país. Sin embargo, al analizarlo más profundamente, es sencillo descubrir que esto se debe en gran medida a un mal uso de la información y a un diseño engañoso. Sabemos que fue su rival en aquellas elecciones, Hillary Clinton, quien ganó el voto popular en los Estados Unidos por una diferencia de casi 3 millones. Debido a que este mapa es una representación geográfica y no de los votos, este hecho no se ve representado en absoluto. Adicionalmente, las regiones donde el Partido Republicano resultó ganador son áreas rurales con una muy baja densidad poblacional, por lo que, a pesar de ser grandes extensiones de terreno, tienen muy pocos votantes. Este ejemplo nos ayuda a entender por qué, cuando utilizamos infografías o elementos visuales para facilitar información a las personas, debemos asegurarnos de que esa información sea fidedigna.
representativa y relevante. Enmascarar un hecho a través de una representación visual engañosa no solo genera confusión a nivel comunicativo, sino que puede contribuir de manera directa a la desinformación social. 2. Ilusiones cromáticas. Veamos este otro ejemplo. En este mapa parece que los cuadrados rojos son más grandes que los azules. Esto se debe simplemente a la irradiación, un fenómeno cromático por el cual los colores más brillantes suelen verse más grandes que los oscuros. Adicionalmente, existe una ilusión visual llamada cromoestereopsis, la cual puede darse cuando vemos colores que están muy alejados entre sí dentro del espectro, y que hace que los colores como el rojo destaquen sobre el azul. Si usáramos estos colores para representar una competencia, por ejemplo, podríamos generar una falsa ilusión que el participante rojo ha abarcado más que el azul, pero se trataría únicamente de una ilusión óptica. Podemos ver cómo al reducir la saturación de los colores, este efecto disminuye notablemente. Sin embargo, la pérdida de contraste puede generar otros problemas de lectura a nivel cromático, como la desaparición de los colores más oscuros. Una mejor solución es emplear colores que son más cercanos dentro del espectro. Esto permite representar la información de manera más fidedigna. 3. Información. Una forma en la que podemos representar la información de manera más completa es agregando datos relevantes para la correcta interpretación de un resultado. Como vimos en el primer caso, un mapa electoral no nos es útil si nos limitamos únicamente al aspecto geográfico, ya que este puede no ser representativo de la cantidad de personas que habitan en cada región. Una manera en la que podemos ser más exactos es agregando a nuestro mapa información adicional a través de elementos visuales. Por ejemplo, veamos qué ocurre si empleamos gradientes para representar la densidad poblacional de cada área. En este caso, un color más intenso representa a la zona más habitada. De esta manera, podemos ver un mapa con información relevante que nos ayuda a tratar la realidad de manera más precisa y, por lo tanto, de ofrecerle al usuario una oportunidad de comprender resultados más exactos. 4. Representatividad. Veamos ahora un mapa electoral del Perú de 2016. Cada departamento ha sido pintado con un color según el candidato que ganó la mayoría de los votos en él. Este mapa puede parecer informativo a primera vista, pero en realidad es también engañoso. Pintar una región para establecer al ganador es una manera de ignorar todos los demás votos que se dieron al interior del mismo. No podemos, por ejemplo, saber si ese candidato ganó con un 90% de diferencia o con solo 1%, porque el mapa representa únicamente quién resultó el ganador. Este tipo de mapas no ayudan a representar la diversidad de opiniones al interior de un país. Por el contrario, refuerzan la división, la polarización y el enfrentamiento, ya que simplifican excesivamente una realidad que es en realidad mucho más compleja. Como podemos ver, el diseño puede hacer una gran diferencia en la manera en la que presentamos e interpretamos información. En el ámbito político, social y de interés público, este hecho resulta todavía más relevante. En estos tiempos, donde la desinformación abunda y donde el diseño está llamado a ayudar en la titánica tarea de organizar y representar mejor los hechos que circulan en redes y en medios, es sumamente importante que nos comprometamos a mejorar nuestro conocimiento y nuestras habilidades para poder ofrecer un diseño más responsable y comprometido con la objetividad, la veracidad y la libre información. Bueno, básicamente era para reforzar, ¿sí? Esto que estamos viendo, que es súper importante la comunicación y cómo elegimos los elementos, ¿sí? Cómo los disponemos, qué colores usamos, ¿sí? Todo tiene que ir acompañado en lo que queremos decir y potenciar lo que queremos decir. Es muy importante, ¿sí? Digamos algo, pensar en a quién nos dirigimos, cómo hacer llegar esta información de la mejor manera, ¿sí?
Por eso es importante entender, comprender que nosotros a la hora de diseñar también estamos comunicando algo, ¿sí? Muy importante. Bueno, básicamente esa sería la clase de hoy y la clase siguiente vamos a empezar a ver todo lo que es identidad, ¿sí? Que tiene que ver con las identidades visuales, ¿sí? Para empezar a ver cómo pensar una identidad, cómo empezar a bocetar, ¿sí? Eh, Cómo generar ideas para crear, por ejemplo, un logo, una paleta de colores, ¿sí? Todo esto, una identidad visual se compone de todos estos elementos, de un logo, un logotipo, de una paleta de colores, de tipografías, recursos gráficos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el diseño, todo de elementos que acompañe esta identidad visual, esta marca. Ejemplo, el merchandising, el packaging, ¿sí? Todo eso vamos a ver qué partes tiene una identidad visual y vamos a empezar a ver cómo desarrollarla, ¿sí? Esta es la parte que más te interesaba a todos, empezar a ver cómo crear identidad visual y no estamos hablando de crear un logo, ¿no? Porque un logo es solo una pequeña parte de lo que es una identidad visual. Entonces, vamos a ver cómo crear una identidad visual y les va a servir para todos aquellos que quieren empezar a crear una identidad visual para sus emprendimientos o para empezar a crear algo si tienen algún cliente, ¿sí? Eh, Digo, algún cliente a la gente que maneja redes, ¿sí? Y empezar a pensar, ¿sí? Cómo una identidad visual no se compone únicamente de un logo, sino que también tiene un montón de elementos. Y vamos a empezar a ver cómo desarrollarlos, cómo pensarlos, ¿sí? A partir de todo esto que ya vimos, ¿no? Desde la psicología del color y de la gestal, de cómo disponer los elementos, de saber a qué público nos dirigimos para saber qué decir. Entonces vamos a ver cómo materializar todo eso en la identidad visual. Eso vamos a ver la clase siguiente. La gente que debe el trabajo práctico, recordar enviarlo, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp, que hasta ahora solo nos mandó Fede. eh, Así que por favor, la gente que falta enviar el trabajo práctico, que lo envíe porque ya se viene también el segundo trabajo práctico, que va a ser de este mes de septiembre, para cerrar el mes. Nos vemos la clase siguiente.